Hola, somos Olga y Sara y vamos a explicar circuito mixto, ejercicio 3. Nos dan estos datos que tenemos aquí en la esquina izquierda y vamos a ir analizando los voltajes y las intensidades. Vamos a empezar por los voltajes. Este sería el voltaje total. Y por aquí tendríamos voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Y seguimos con las intensidades. Por aquí vendría la intensidad total y seguiría por ahí. Luego intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 y terminamos con la intensidad 4. También tenemos que poner las resistencias, que sería esta, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y aquí con la intensidad 4 la resistencia 4. Con estos dibujos que hemos hecho vamos a hacer las relaciones. Vamos a empezar con la del voltaje, que el voltaje total es igual a voltaje 3 más voltaje 4 y que el voltaje 3 es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Seguimos con las intensidades. Intensidad total es igual a intensidad 4 igual a intensidad 1 más intensidad 3. Y por último, que intensidad 1 es igual a intensidad 2, como dice el dibujo. Para las resistencias hay que ir descomponiendo el circuito, el que nos dan, en pequeños circuitos de serie y paralelo. Vamos a empezar a descomponerlo. Vamos a empezar descomponiendo esta parte de aquí, que sería un circuito de serie. Y se quedaría con nuestras dos resistencias. Ahora vamos a poner las fórmulas de la resistencia, que es resistencia 1, 2, es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Como ya hemos juntado estas dos resistencias, vamos a juntar estas dos. Y nos quedaría así. Aquí, como veis, ya está juntado y vamos a juntar las de paralelo. Y la fórmula para este es 1 partido de resistencia total es igual a 1 resistencia 1, 2 más 1 partido de resistencia 3. Y nuestro circuito nos queda así. Esta sería la resistencia 1, 3 y esta la resistencia 4. Y nos quedaría otro circuito de serie, que la fórmula sería resistencia 1, 4 igual a resistencia 1, 3 más resistencia 4. Vamos a empezar a calcular las resistencias. Vamos a empezar por la primera que hemos hecho, que en este cuadro de la derecha vemos nuestros datos de la resistencia y decimos que según la fórmula resistencia 1, 2 es igual a resistencia 1, que es 5,
más resistencia 2, que es 10. Y nos da que resistencia 1,2 es igual a 15 ohmios. Vamos a seguir calculando el resto de resistencias. Resistencia total es igual a 1 partido de resistencia 1,2, que nos daba 15, más 1 partido de resistencia 3, que son 30. Lo metemos en nuestra calculadora y resistencia 1,3 nos da 10 ohmios. Seguimos con el resto, con la última que nos queda, resistencia 1,4 igual a resistencia 1,3, que son 10, más resistencia 4, que son 30. Y resistencia 1,4 nos da 40 ohmios. Hola, soy Sara y ahora vamos a seguir averiguando los voltajes y las intensidades que nos quedan. Tenemos esta tabla y podemos ir poniendo los datos que ya tenemos, que acaban de aparecer aquí abajo, y los metemos en la tabla. Voltaje total 80, R1 5, R2 10, R3 30 y R4 30 también. Y la resistencia total que le hemos calculado que era 40 ohmios. Los rodeamos para que sea más fácil identificar lo que tenemos y lo que nos falta por hacer. Y empezamos a calcular la intensidad con la fórmula de la ley de Ohm, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Metemos datos, 80 es igual a la intensidad total por 40. Operamos y nos da que la intensidad son 2 amperios. Lo metemos en nuestra tabla y ya la tenemos. Borramos esto para que nos quede más espacio y seguimos calculando cosas. Si nos fijamos en las relaciones que tenemos al principio, nos damos cuenta que la intensidad total es igual a la intensidad 4, por lo que 2 es igual a la intensidad 4. Lo ponemos en la tabla y de esa forma podemos calcular el voltaje 4, que sería igual a la intensidad 4 por la resistencia 4. Voltaje 4 sería igual a 2 por 30. Voltaje 4 es 60 voltios. Lo metemos en nuestra tabla. Volvemos a borrar para tener espacio para seguir calculando. Mirando de nuevo las relaciones, encontramos que voltaje total es igual al voltaje 3 más el voltaje 4. Como acabamos de averiguar el 4, podemos averiguar el 3. 80 es igual a V3 más 60. 20 es igual a V3. De esa manera podemos pasar a calcular I3 con la ley de Ohm. Sería voltaje 3 es igual a intensidad 3 por resistencia 3. 20 es igual a I3 por 30, por lo que I3 nos quedaría 0,6 periódico. Lo añadimos a nuestra tabla de nuevo. De nuevo miramos las relaciones, que I total es igual a I1 más I3. Como lo acabamos de calcular, podemos calcular I1. 2 es igual a I1 más 0,6 periódico, por lo que I1 quedaría que es 1,33 periódico también. 1,33 periódico. Calculamos V1 de nuevo con la ley de Ohm. V1 es igual a intensidad 1 por la resistencia 1. V1 sería igual a 1,33 periódico por 5, por lo que V1 sería 6,66.
Solo nos quedaría calcular V2 y I2. Sabemos que I2 es igual a la I1 por las relaciones anteriores, entonces lo añadimos a la tabla. Y solo nos quedaría de todo esto menos las potencias V2, que sería V2 es igual a I2 por R2, por lo que V2 sería 1,33 por 10. V2 es 13,33. 13,33. Solo nos quedaría calcular todas las potencias. Vamos a seguir con las potencias, que se haría con la fórmula de la potencia, que es potencia igual a V por I. La potencia total es igual al voltaje total, que son 80, por la intensidad total, que son 2. Y nos da que son 160 vatios. Y lo añadimos a nuestra tabla. Seguimos con la potencia 1, que es la misma fórmula, pero potencia 1 igual a voltaje 1 por intensidad 1. La potencia 1 es igual al voltaje 1, que es 6,66, por la intensidad 1, que es 1,33. Y nos da que la potencia 1 es igual a 8,86 vatios. Lo añadimos a la tabla. Seguimos con la potencia 2. Potencia 2 igual a voltaje 2 por intensidad 2. Potencia 2 es lo que queremos saber. Voltaje 2 son 13,33 por la intensidad 2, que es 1,33. Y nos da que esto es igual a 17,72 vatios. Lo añadimos a la tabla. Seguimos con la potencia 3. Potencia 3 igual a voltaje 3 por intensidad 3. Potencia 3 no la sabemos. Voltaje 3 son 20. Intensidad 3 son 0,6. Y el cálculo nos da 12 vatios. Lo añadimos a la tabla. Vamos rodeando nuestros resultados. Y por último hacemos la potencia 4. Potencia 4 igual a voltaje 4 por intensidad 4. Potencia 4 es igual a 60 por 2. Y nos da que son 20 vatios. Y ya tendríamos toda nuestra tabla hecha. De esta manera tenemos resuelto nuestro ejercicio y esperamos que te haya gustado.